Agnes Grey de Anne Bronte. Capítulo 7. Horton Lodge. El 31 de enero era un día desapacible y tormentoso. Soplaba un fuerte viento del norte y una constante ventisca se amontonaba en el suelo y remolineaba por el aire. Mi familia hubiera querido retrasarse mi partida, pero temerosa de predisponer a mis patrones en mi contra por semejante falta de puntualidad al inicio de mi compromiso, insistí en cumplir lo acordado. No infligiré a los lectores el castigo de una descripción de mi partida aquella mañana oscura e invernal, de las cariñosas despedidas, del larguísimo viaje, o de las solitarias esperas en las posadas por coches o trenes, pues entonces ya había algunos ferrocarriles, y finalmente del encuentro con el criado del señor Murray, a quien había mandado con el faetón para llevarme desde allí a Horton Lodge. Solo diré que la fuerte nevada había puesto tantos obstáculos a los caballos y a las máquinas de tren que ya se habían hecho de noche unas cuantas horas antes de que alcanzase el término de mi viaje, y que al final se desató una tormenta muy desalentadora que convirtió en el espacio de unas cuantas millas que hay entre Ho y Horton Lodge en una travesía larga y formidable. Estuve sentada resignada, la fría y cortante nieve atravesándome el velo y amontonándoseme en el regazo sin ver nada, preguntándome cómo el pobre caballo y el pobre cochero podían progresar siquiera tan bien como lo hacían, y verdaderamente era una manera lenta y laboriosa de progresar, por decir poco. Por fin hicimos una pausa, y a un grito del cochero alguien corrió el cerrojo y giró sobre los chirriantes goznes lo que parecía ser la puerta del parque. Luego avanzamos por el camino más suave, donde de vez en cuando vislumbraba una enorme masa blanquecina que centelleaba a través de la oscuridad, que tomé por un árbol cubierto de nieve. Después de bastante tiempo hicimos una nueva pausa ante el elegante pórtico de una casa grande con largas ventanas que llegaban al suelo. Me levanté con alguna dificultad de debajo de la montaña de nieve que me cubría y me apeé del carruaje, esperando que una recepción amable y hospitalaria me compensaría por las penas y fatigas del día. Un personaje caballeroso vestido de negro abrió la puerta, admitiéndome a un espacioso vestíbulo iluminado por una lámpara de color ámbar que colgaba del techo. Me condujo a través de a lo largo de un corredor, abriendo la puerta de un cuarto trasero. Me dijo que era el aula. Entré y encontré a dos jóvenes damas y dos jóvenes caballeros, mis futuros alumnos. Supuse, después de un saludo formal, la muchacha mayor que jugueteaba con un pedazo de lienzo y una cesta de lanas alemanas. Me preguntó si quería subir a mi cuarto. Contesté afirmativamente, como es natural. Matilda, coge una vela y acompáñala a su habitación, dijo. La señorita Matilda, una robusta jovenzuela de unos 14 años con un vestido corto y pantalones, se encogió de hombros e hizo una pequeña mueca, pero cogió una vela y me procedió por la escalera de atrás, por dos tramos largos y empinados, a través de un largo pasillo hasta una habitación pequeña, pero tolerablemente cómoda. Entonces me preguntó si quería té o café. Estuve a punto de responder que no, pero recordando que no había tomado nada desde las 7 de la mañana y sintiéndome algo desmayada por esa causa, dije que tomaría una taza de té. Asegurándome de que se lo diría a Brown, se marchó la joven, y cuando me hubo quitado la capa pesada y húmeda, el chal, el sombrero y lo demás, vino una melindrosa doncella a decir que las señoritas querían saber si tomaría el té allí arriba o en el aula. Con la excusa del cansancio decidí tomarlo allí. Se retiró y después de un rato regresó con una pequeña bandeja de té que colocó en la cómoda que hacía a veces de tocador. Después de darle las gracias con cortesía, le pregunté a qué hora se esperaba que me levantase por la mañana. Las señoritas y los señoritos desayunan a las 8:30, señora, me dijo. Se levantan temprano, pero como rara vez dan las clases antes del desayuno, supongo que estará bien que se levante usted un poco después de las 7. Le pedí que me hiciera el favor de despertarme a las 7, y prometiendo que así lo haría, se retiró. Entonces, después de romper un largo ayuno, con una taza de té y unas finas rebanadas de pan con mantequilla, me senté junto al pequeño fuego humeante, y me entretuve con un espontáneo ataque de llanto, después de lo cual dije mis oraciones y entonces, sintiéndome considerablemente aliviada, empecé los preparativos para acostarme, pero dándome cuenta de que no me habían subido el equipaje, inicié la búsqueda de la campana, y no encontrando señales
de objeto tan útil en ningún rincón del cuarto, cogí la vela y me embarqué a través del largo pasillo, y por la empinada escalera en un viaje de reconocimiento. Al encontrarme con una dama bien vestida por el camino, le dije lo que quería, pero no sin gran vacilación, pues no estaba segura si sería una criada superior o la misma señora Murray. Dio la casualidad, sin embargo, de que era su doncella personal. Con el aire de alguien que concede un favor excepcional, se dignó encargarse de hacer que me enviasen las cosas. Y cuando hube regresado a mi habitación y esperado perpleja mucho rato, con gran temor de que se hubiera olvidado o hubiera dejado de cumplir su promesa, dudando si debía seguir esperando, acostarme o volver a bajar. Al fin se me reavivaron las esperanzas al oír voces y risas, acompañada de pisadas en el corredor, y al poco me trajeron en el equipaje una doncella con aspecto tosco y un hombre, ninguno de los cuales reflejó en su comportamiento mucho respeto hacia mi persona. Habiendo cerrado la puerta al retirarse ellos y sacando algunas cosas de las maletas, por fin me dispuse a descansar, con bastante gusto, pues me sentía fatigada en cuerpo y alma, con una extraña sensación de desolación mezclada con una fuerte conciencia de lo novedoso de mi situación y una curiosidad exenta de la alegría por lo que había de venir. Desperté en la mañana siguiente sintiéndome como alguien transportado por el hechizo, lanzado de repente desde las nubes a una tierra remota y extraña, como completamente aislada de todo lo que hubiera visto o conocido antes, o como una semilla de cardo llevada por el viento a algún recóndito rincón del suelo hostil, donde debía permanecer mucho tiempo hasta echar raíces y germinar, si es que tal cosa es posible, nutriéndose de algo tan ajeno a su naturaleza. Pero esto no da que no haya vivido una vida tan retirada y recoleta como la mía puede imaginar cuáles eran. Si siquiera se sabe lo que significa despertar una mañana para encontrarse en Port Nelson, en Nueva Zelanda, con un mundo de aguas, entre él y todos los suyos. Trataré de olvidar la extraña sensación con la que levanté la persiana y miré el mundo desconocido. Todo lo que encontraron mis ojos fue un desierto blanco y un yermo de desiertos pasados por nieve y bosquecillos bien cargados. Bajé al aula sin gran avidez por reunirme con mis alumnos, aunque tampoco desprovista del todo de curiosidad por lo que podrían revelar un trato más estrecho con ellos. Entre otras cosas de más obvia importancia, me propuse hacer una cosa: debía llamarles señorita y señorito. Me pareció de una meticulosidad desalentadora y antinatural entre los hijos de una familia y su profesora y compañera cotidiana, especialmente cuando aquellos estaban en plena niñez, como en el caso de Willwood House, pero incluso allí, el que llamase a sus pequeños Bloomfield simplemente por sus nombres se había tomado por una libertad ofensiva, como sus padres se habían preocupado de comunicarme, nombrándoles cuidadosamente como el señorito, la señorita Bloomfield, etc., cuando hablaban conmigo. Había tardado mucho en darme por aludida, pues todo asunto me pareció de lo más absurdo, pero ahora decidí ser más sensata y comenzar desde el principio con toda la formalidad y ceremonia que pudiera desear cualquier miembro de la familia. Además, al ser mayores los jóvenes, me costaría menos trabajo, aunque las palabras señorita y señorita parecían estar dotadas de un afecto sorprendente para reprimir toda amabilidad familiar y sincera y extinguir cada llamarada de cordialidad que pudiera sugerir entre nosotros. Como no me siento capaz, a la manera de D'Aubigny, de descargar todo lo tedioso sobre el lector, no pasaré a aburrirle con los detalles precisos de todos los descubrimientos y procederes de aquel día y el siguiente. Sin duda se sentirá muy satisfecho como un ligero bosquejo de los diferentes miembros de la familia, un panorama general del primer año y los 2 de mi estancia entre ellos. Para empezar, con la cabeza de la familia, el señor Murray era, según la opinión general, un terrateniente fanfarrón y jaranero, aficionado a la caza de zorro, experto jinete y veterinario, agricultor, activo y pragmático y un entusiasta bon vivant. Y digo según la opinión general porque, con excepción de los domingos cuando iba a la iglesia, yo no lo veía de un mes al siguiente, a no ser que me cruzara por casualidad con la figura de un caballero alto y corpulento, con mejillas escarlata y nariz carmesí al cruzar el vestíbulo o pasear por el jardín. En tales ocasiones, si pasaba lo bastante cerca como para poder hablar, solía dedicarle una inclinación informal de cabeza, acompañado de un buenos días, señorita Gray, o un saludo igualmente breve. A menudo oía sus fuertes carcajadas de lo lejos y aún más a menudo lo oía renegar y blasfemar contra los criados, el palafrenero, el cochero o algún otro sirviente desafortunado. La señora Murray era una vistosa y bien parecida dama de 40 años que no necesitaba de colorete ni de rellenos para aumentar sus encantos y cuyos principales placeres eran y parecían dar frecuentes fiestas y vestir a la ultimísima moda. No la vi hasta las 11 de la noche del siguiente a mi llegada, cuando me honró con su visita,
exactamente igual como mi madre solía acudir a la cocina, pasa a ver a una nueva doncella, pero tampoco, pues mi madre la habría ido a ver nada más llegar, y yo no habría esperado hasta el día siguiente. Además, se habría dirigido a ella de manera más abierta y amable y le habría dedicado una palabra de aliento, amén de la simple explicación de sus deberes. Pero la señora Murray no hizo ni una cosa ni la otra, simplemente se dejó caer por el aula y a su regreso de encargar el almuerzo en la habitación de la ama de llaves, me deseó los buenos días, se quedó de pie 2 minutos junto al fuego, dio algunas palabras referente al tiempo y al viaje algo duro que debí de sufrir el día anterior, y acarició a su Benjamín, un muchacho de 10 años, que acababa de limpiarse las manos en su vestido después de darse el gusto de comer algún sabroso bocado tomado de la despensa de la ama de llaves. Me contó lo dulce y bueno que era, y después salió majestuosamente con una sonrisa satisfecha en la cara, pensando sin duda que había cumplido sobradamente de momento y que además había sido deliciosamente condescendiente. Era evidente que sus hijos compartían su opinión y solo yo pensaba de otro modo. Después de eso vino a verme 1 o 2 veces en la ausencia de mis alumnos para informarme de mis obligaciones para con ellos. En cuanto a las chicas, parecían ansiosas de que adquirieran solo tal cantidad de atractivos superficiales y destrezas ostentosas como no les causara molestia o fastidios adquirir, y yo debía de actuar en consonancia, estudiar y esforzarme por divertirlas y complacer, instruir, refinar y pulirlas con el máximo esfuerzo, por su parte sin ejercer ninguna autoridad por la mía. Con respecto a los 2 muchachos, pretendía más o menos lo mismo, solo que en vez de destrezas debía llenarles la cabeza todo lo que podía de la gramática latina y del Delectus de Valpi. En preparación para el colegio, es decir, todo lo que podía sin causarles incomodidad a ellos. Puede que John fuese una pizca fogoso y Charles un poco nervioso y tedioso. Pero en cualquier caso, señorita Gray, me dijo, espero que usted mantenga la calma y siempre sea paciente y tolerante, sobre todo con el querido Charles, que es tan nervioso y sensible, está desacostumbrado a nada que no sea el trato más suave. Me perdonará por decirle estas cosas. El caso es que hasta ahora todas las institutrices, incluso las mejores, me han parecido deficientes a este respecto. Le faltaba ese carácter manso y sosegado que don Mateo o algún otro dice que es mejor que cubrirse de adornos. Usted sabrá a qué pasaje me refiero, pues hija de clérigo, pero no dudo que usted cumplirá en este aspecto como en el resto. Y recuerde en todas las ocasiones, cuando alguno de los jóvenes hace algo inadecuado, si no se las arregla con persuasión y reproches, que venga uno de los otros a contármelo a mí, porque yo puedo hablarles más llanamente de lo que sería correcto que lo hiciera usted. Y hágales todo lo felices que pueda, señorita Gray, y me atrevo a decir que le irá muy bien. Me di cuenta de que mientras que la señora Murray se preocupaba sobremanera en el bienestar y felicidad de sus hijos y hablaba continuamente de ello, ni una vez se refirió a los míos, aunque ellos estaban en su propia casa, rodeados de los suyos, y yo era una forastera entre extraños. Yo aún no conocía bastante el mundo como para no sorprenderme considerablemente por esta anomalía. La mayor de las señoritas Murray, por otro nombre, Rosalie, tenía unos 16 años cuando yo llegué, y era una joven muy bonita. 2 años después, cuando el tiempo hubo desarrollado más sus formas y añadido gracia a su porte y presencia, se hizo realmente bella, de una manera absolutamente fuera de lo común. Era alta y esbelta, pero no delgada, perfectamente formada, exquisitamente rubia, pero sin carácter, de una frescura lozana y saludable. El cabello que llevaba peinado en profusión de largos tirabuzones era de un castaño muy claro, casi dorado, los ojos de un azul celeste, pero tan claros y brillantes que casi nadie querría que fuesen más oscuros. Sus demás facciones eran pequeñas, no todo regulares, y tampoco lo contrario, por lo que nadie dudaría en pronunciarla una muchacha preciosísima. Ojalá pudiera decir lo mismo de su mente y su disposición que de su figura y su semblante. Sin embargo, no piensen que tengo que hacer ninguna terrible revelación. Era vivaz, alegre y podía ser muy agradable con los que no le llevaran la contraria. Conmigo al principio de mi estancia era fría y altiva, luego insolente y arrogante, pero al conocernos más poco a poco, dejó a un lado los aires y con el tiempo llegó a tenerme tanto afecto como le era posible a ella tenerle a alguien de mi carácter y posición, porque rara vez se olvidaba durante más de media hora seguida de que yo era una empleada y la hija de un clérigo pobre, y no obstante, en general creo que me respetaba más de lo que ella misma se daba cuenta, porque yo era la única persona de aquella casa que siempre manifestaba buenos principios, habitualmente decía la verdad y procuraba anteponer el deber a la inclinación, y todo esto no para alabarme yo, sino para mostrar el estado deplorable de la familia a la que dedicaba en un momento mis servicios. No había ningún miembro de la familia en que lamentase
esta falta de principios más que en la propia señorita Rosalie, no solo porque se hubiera encariñado conmigo, sino porque ella misma poseía tanta amabilidad y simpatía que a pesar de sus defectos la apreciaba realmente, cuando no me indignaba y me exasperaba con un despliegue demasiado importante de sus defectos, los cuales no obstante hubiera querido pensar era más el efecto de su educación que de su disposición. Nunca le habían enseñado a distinguir entre el bien y el mal, como sus hermanos, desde la infancia le habían permitido tiranizar a sus niñeras, institutrices y doncellas, no le habían enseñado a moderar sus deseos y controlar su genio o a sacrificar sus propios placeres por el bien ajeno. Al tener un temperamento bueno por naturaleza, nunca era violenta o arisca, pero por un exceso de complacencia y una falta habitual de razón, a menudo era quisquillosa y caprichosa. Nunca le habían cultivado la mente. Su intelecto era, como mucho, bastante escaso. Tenía bastante vivacidad, algo de rapidez perceptiva y un poco de talento para la música y el aprendizaje de los idiomas, pero hasta los 15 años no se había molestado en aprender nada. Entonces un afán de protagonismo había despertado sus facultades y le había inducido a aplicarse, pero solo en las habilidades más vistosas. Y así estaban las cosas cuando llegué yo. Todo estaba relegado a un segundo término, menos el francés, el alemán, el canto, el baile, las labores de costurera y un poco de dibujo. El tipo de dibujo que produjera el máximo efecto con el mínimo esfuerzo, y las partes principales del cual generalmente realizaba yo. Para la música y el canto, además de mis enseñanzas esporádicas, disfrutaban de los servicios del mejor profesor que había en la región, y en esas destrezas, además de en el baile, adquirió gran pericia. A decir verdad, dedicado demasiado tiempo a la música como yo, simple institutriz que era, le decía con frecuencia, pero su madre opinaba que si le gustaba, era imposible que dedicara demasiado tiempo a adquirir otros conocimientos tan atractivos. De las labores yo no sabía más que de lo que me había explicado mi alumna y de lo que había visto de mí misma, pero una vez iniciada me utilizaba esta de 20 maneras diferentes. Pasó a mis hombros todas las partes tediosas de su labor, tales como preparar los bastidores, fijar el lienzo, clasificar las lanas y las sedas, hacer los rellenos, contar las puntadas y acabar las piezas cuando ella se cansaba de ellas. A los 16 años la señorita Rosalie era algo traviesa, pero no más de lo normal, y permisible en una joven de esa edad. Pero a los 17 esa propensión, como todo lo demás, comenzó a dar paso a la pasión predominante y pronto quedó engullida por la visión absorbente de atraer y deslumbrar al sexo contrario. Pero basta de hablar de ella, veamos ahora a su hermana. La señorita Matilda Murray era una verdadera tunanta, de lo que poco hay que decir. Tenía unos 2 años y medio menos que su hermana, las facciones más grandes y el cutis mucho más moreno. Era posible que se convirtiera en una mujer bien parecida, pero era demasiado grande y torpe para ser considerada una joven bonita, y de momento le importaba bien poco. Rosalie conocía todos sus encantos y los creía aún mayores de lo que eran, y los valoraba más de lo que hubiera debido valorarlos, aunque hubiesen sido 3 veces más grandes. Matilda se veía muy bien, pero la cuestión le preocupaba poco, y aún menos le preocupaba el cultivo de la mente y la adquisición de talentos sociales. La manera en la que aprendía las lecciones y practicaba la música era calculada para hacer enloquecer a cualquier institutriz. Por cortas y fáciles que fuesen sus tareas, las hacía sin orden o concierto en cualquier momento, si es que las hacía, pero generalmente en los momentos menos oportunos, de la forma menos beneficiosa para ella misma y las menos satisfactorias para mí. Durante la media hora corta de práctica de la música, se encerraba de forma horrible, mientras tanto no cesaba de insultarme o por interrumpirle para corregirle o por no rectificar sus errores antes de cometerlos, o por algún otro motivo igualmente poco razonable. 1 o 2 veces me atreví a reñirle en serio por una conducta tan irracional, pero en cada una de estas ocasiones recibí unas reconvenciones tan sentidas de parte de su madre que me convencieron de que si quería mantenerme en el puesto debía dejar a la señorita Matilda que siguiera su aire. Cuando acababan las lecciones, sin embargo, generalmente terminaba también su mal humor. Mientras montaba en su grueso caballo, jugueteaba con los perros o con sus hermanos, pero sobre todo con su querido hermano John. Estaba más contenta que unas Pascuas. Como animal, Matilda estaba bien, llena de vida, vigor y actividad. Como ser inteligente era barbaramente ignorante, indócil, descuidada e irracional, y por lo tanto muy perturbadora para quien tuviera la tarea de cultivar en su entendimiento, reformar sus modales y ayudarle a adquirir el refinamiento que ella, a diferencia de su hermana, despreciaba tanto como los demás. Su madre era parcialmente consciente de sus deficiencias y medio
muchos sermones sobre cómo debía intentar formar sus gustos y procurar despertar y alimentar su latente vanidad, y por medio de hábil e insinuante adulación dirigir su atención hacia los objetivos deseados, cosas que yo no quería hacer, y cómo debía preparar y allanar el camino del aprendizaje hasta que pudiera deslizarse por él sin hacer el más mínimo esfuerzo, cosa que no podía hacer, porque nada inútil puede enseñarse sin un poco de esfuerzo por parte del aprendiz. Moralmente hablando, era temeraria, voluntariosa, violenta e incapaz de avenirse a las razones. Una prueba del estado lamentable de su mente era que, siguiendo el ejemplo de su padre, había aprendido a blasfemar como un arriero. Su madre se sentía muy escandalizada por esa travesura poco femenina y se preguntaba dónde la habría aprendido. Pero usted no tardará en hacérsela olvidar, señorita Grey, me dijo. Solo es una costumbre. Si usted se lo recuerda con delicadeza cada vez que lo hace, estoy segura de que pronto dejará de hacerlo. No solo se lo recordaba con delicadeza, sino que intentaba hacerle ver qué impropio era y qué perturbador para los oídos de las personas decentes, que era un inútil que respondía simplemente con una risa desenfadada y las palabras: «Oh, señorita Grey, la he escandalizado, qué contenta estoy». Bien, no puedo evitarlo. Papá no hubiera debido enseñarme lo que he aprendido todo de él, y quizás un poco del cochero. Su hermano John, alias el señorito Murray, tendría unos 11 años cuando yo llegué, y era un muchachote corpulento, sano y franco y bonachón, por lo general, y hubiera podido ser un joven estupendo si hubiese sido educado adecuadamente, porque era tan bruto como un osesno, alborotado, revoltoso, indisciplinado, ineducado, ineducable, por lo menos para una institutriz vigilada por su madre. Puede que en la escuela sus maestros lo manejaban mejor, pues lo iban a mandar a la escuela, para gran alivio mío al año siguiente, en un estado, hay que decir, de escandalosa ignorancia del latín, además de las cosas más útiles, aunque también más descuidadas. Sin duda todo esto achacaría a que su educación había sido confiada a una maestrilla ignorante que se había atrevido a aprender algo, pero para lo que era totalmente incompetente. No me liberé de su hermano hasta 12 meses después, cuando él también lo despacharon en el mismo estado de vergonzosa ignorancia como el primero. El señorito Charles era el favorito de su madre. Tenía algo más que un año menos que John, pero era mucho más pequeño, más pálido, menos activo y robusto. Un niño quisquilloso, cobarde, caprichoso y egoísta, solo activo para cometer travesuras y solo inteligente para inventar embustes, y no simplemente para disimular sus propios defectos, sino con maliciosa crueldad, para crear inquina entre los demás. A decir verdad, el señorito Charles era un gran fastidio para mí, era una prueba para la paciencia convivir con él pacíficamente, cuidarlo era peor, y enseñarle y comprender enseñarle era impensable. A los 10 años no sabía leer correctamente el renglón más sencillo del libro más fácil, puesto que según los principios de la madre había que decirle cada palabra antes de que tuviese tiempo de vacilar y de examinar su ortografía. Nunca había que informarle, como estímulo para que se esforzase, de que había otros muchachos más adelantados que él, no sorprenderse que hiciese pocos progresos durante los 2 años que yo me encargué de su educación. Había que repetirle las diminutas porciones de gramática latina, etc., hasta que él decidiera decir si ya las sabía. Luego había que ayudarle a decirlas. Si cometía errores en las sencillas operaciones aritméticas, había que enseñárselos enseguida y hacerle las operaciones correctamente, en vez de dejarle ejercer sus facultades buscándolos él mismo. De esta forma, por supuesto, no se afanaba por evitar errores, sino que frecuentemente ponía los números al azar sin hacer ningún cálculo. Sin embargo, no siempre me limitaba a cumplir esas normas. Hacerlo iba en contra de mi conciencia, pero rara vez conseguía desviarme de ellas, ni siquiera un poco, sin incurrir la cólera de mi pequeño alumno, y después en la de su mamá, a quien narraba mis transgresiones, maliciosamente exageradas o adornadas de fantasías suyas. Y a menudo, en consecuencia, estuve a punto de perder o renunciar a mi puesto. Pero por el bien de los míos, me tragaba el orgullo y contenía la indignación, y así logré seguir adelante hasta que mi pequeño atormentador fue enviado a la escuela, pues su padre declaró que la educación del hogar no le iba bien. Estaba claro, su madre lo mimaba de manera ultrajante y su institutriz era incapaz de sacarle partido. Unas cuantas observaciones más sobre Horton House y lo sucedió allí, y dejaré las áridas descripciones de momento. Era una casa muy respetable, superior a las del señor Bloomfield, tanto por su edad y tamaño como por su magnificencia. El jardín no estaba diseñado con tanto gusto, pero en lugar de un simple césped bien segado y jóvenes árboles protegidos por vallas, el bosquecillo de álamos
intrusos y la plantación de abetos, había un amplio parque, repleto de ciervos, embellecido por hermosos árboles añosos. El paisaje de los alrededores era agradable, con sus campos fértiles y sus campos frondosos, sus flores silvestres en toda su extensión, pero era tristemente llano, para una persona nacida y criada entre las escarpadas colinas de... Nos hallamos situados a unas 2 millas a la iglesia de la aldea y en consecuencia el carruaje familiar se sacaba todos los domingos por la mañana y a veces con más frecuencia. Los señores Murray generalmente les parecía suficiente dejarse ver en la iglesia una vez a lo largo del día, pero frecuentemente los chicos optaban por ir una segunda vez en el lugar de deambular por el jardín sin nada que hacer. Si alguno de los alumnos decidí ir nadando y llevarme con ellos, a mí me venía bien de otro modo. Mi puesto del carruaje consistía en apretujarme en el rincón más alejado de la ventanilla abierta, de espaldas a los caballos, puesto que invariablemente me producía mareo, y si no me veía obligada a salir de la iglesia a mitad del servicio, una sensación de languidez y angustia interfería de mis devociones, y junto con el temor atormentador de ponerme peor, solía acompañarme un dolor de cabeza deprimente durante el resto del día, que de otro modo hubiera sido un día de asueto muy bien recibido y de goce tranquilo y piadoso. Es muy raro, señorita Grey, que siempre se maree usted en el carruaje, comentaba la señorita Matilda. A mí no me ocurre nunca. A mí tampoco, decía su hermana, pero supongo que te marearía si me sentase donde ella. Un sitio feo y desagradable, señorita Grey. No sé cómo puede soportarlo. Oh, pero si es un trayecto muy corto. Si no me mareo en la iglesia, no me importa. Si se me pudiese hacer una descripción de las habituales divisiones y disposiciones del día, me resultaría muy difícil. Tomaba todas las comidas en el aula con mis alumnos a las horas que se les antojaba a ellos, a veces llamaban para reclamar el almuerzo antes de que estuviera medio cocinado, a veces lo dejaban esperar sobre la mesa más de una hora, y luego se disgustaban porque las patatas estaban frías y la salsa cuajada de grasa solidificada. A veces tomaban el té a las 4, frecuentemente reñían a los criados por no servirlo precisamente a las 5, y cuando obedecían estas órdenes, para alentar la puntualidad, solían dejarlo intacto sobre la mesa hasta las 7 o a las 8. Las horas de estudio se organizaban más o menos del mismo modo. Nunca me pedían mi opinión ni pedían en cuenta mi bienestar. A veces John y Matilda decidían despachar todos los asuntos enojosos antes del desayuno y enviaban a la doncella a despertarme a las 5:30 sin ningún escrúpulo ni disculpa. A veces me decían que estuviera preparada para las 6, habiéndome vestido de prisa, bajaba a un cuarto vacío y tras esperar ansioso un largo rato, me enteraba de que habían cambiado la idea y estaban todavía en la cama. Quizás si era la espléndida mañana de verano, Brown venía a decirme que los jóvenes caballeros y damas se habían cogido el día de fiesta y habían salido. En tales ocasiones me quedaba esperando el desayuno hasta estar casi a punto de desmayarme, pues ellos habrían tomado alguna cosa antes de marcharse. A menudo daban las clases al aire, a lo que yo no tenía nada que objetar, excepto que frecuentemente me contispaba al sentarme en la hierba húmeda y al exponerme al rocío de la tarde o alguna corriente traicionera que no parecía afectarles a ello de ninguna manera. Estaba bien que fuesen robustos, sin embargo, hubieran debido aprender a tener consideración por los que lo eran menos, pero no debo culparlos por lo que quizás fuera culpa mía, pero nunca hacía objeciones a sentarme donde ellos querían, tontamente decidida a correr riesgos antes de que mostrarle alguna causa de mi bienestar. Su forma indecorosa de dar clases era tan llamativa como el capricho exhibido de su elección a la hora y el lugar. Mientras recibían mis enseñanzas o repetían lo que había aprendido, se repantigaban en el sofá, se tumbaban en la alfombra, se desperezaban, bostezaban, hablaban entre sí o miraban por la ventana, mientras que yo no podía atizar el fuego ni recoger un pañuelo que me hubiera caído sin que ninguno de mis alumnos me reprochase mi falta de atención o me decía a que mamá no le gustaría que fuera tan descuidada. A menudo yo lo defendía a ellos a riesgo de algún perjuicio para mí misma de la tiranía e injusticia de sus jóvenes amos, y siempre procuré darles tan pocas molestias como me fuera posible, pero ellos descuidaban absolutamente mi bienestar, despreciaban mis peticiones y desatendían mis instrucciones. Estoy convencida de que no todos los criados hubiesen actuado de esa forma, pero los sirvientes en general, siendo ignorantes y poco acostumbrados a razonar y reflexionar, son muy poco fácilmente corrompidos por la negligencia y el mal ejemplo de sus superiores, y estos, creo yo, no habían sido nunca de la primera categoría. Algunas veces me sentía desagradada por la vida que llevaba avergonzada por someterme a tantas vejaciones, y a veces me sentía absolutamente idiota por preocuparme tanto por ellos, y me parecía que me faltaba humildad cristiana, o que la caridad, que es longánima y benigna, no busca lo suyo, no se irrita, todo lo excusa, todo lo tolera. Pero con el tiempo y con paciencia los asuntos mejoraron poco a poco.
Pero con el tiempo y con paciencia los asuntos mejoraron un poco. Lenta, la verdad, sea dicha y casi imperceptible, pero me deshice de mis alumnos masculinos, que no era poca ventaja, y las chicas, como insinué antes al referirme a una de ellas, se hicieron algo menos insolentes y comenzaron a mostrarme algunos síntomas de aprecio. La señorita Grey era una criatura extraña. Nunca adulaba, no las elogiaba lo suficiente, ni mucho menos, pero cuando hablaba favorablemente de ellas podían sentirse seguras de que su aprobación era sincera. Era muy complaciente, sosegada y generalmente pacífica, pero algunas de las cosas que se la sacaban de quicio. Esto no les importaba mucho, desde luego, pero así todo era mejor tenerla contenta, pues cuando estaba de buen humor charlaba con ellas y a veces era muy simpática y divertida a su manera.